Hola amigo, bienvenido a este primer video del canal Asesor Digital. Al finalizar este video harás tuyo los mejores consejos para comprar una laptop y contarás con una guía práctica y eficaz para hacer la mejor elección. Para tu comodidad, el contenido principal de este video se divide en 4 partes y las podrás consultar en la parte de abajo. Veremos la importancia de comprar un portátil según tus necesidades. Hablaremos de los consejos clave para seleccionar el mejor portátil. Y veremos un ejemplo del proceso de selección del portátil. Finalmente, haremos unas recomendaciones y reflexiones sobre este tema. Comencemos. ¿Cuál es la importancia de comprar un portátil según tus necesidades? Vamos a verlo. Puede que el tema del dinero sea lo primero que se te viene a la mente. Y lo cierto es que sí es uno de los temas más importantes. Pero existen otros motivos. Estos pueden ser el ahorro de tiempo o un mayor rendimiento. ¿Qué significa esto? Que al contar con el portátil adecuado, seguramente vas a poder ahorrar tiempo en tus actividades y también vas a poder realizar mejores actividades o simplemente vas a tener mejores resultados. ¿Qué significa esto de mejores resultados? Bueno, si no tuvieras un portátil o laptop adecuada, puede que estés dispuesto a dedicarle el mayor tiempo posible, pero simplemente no va a dar los resultados que necesitas. Y es porque pues, sus capacidades son muy limitadas. Entonces de ahí la importancia de elegir un portátil o computadora portátil adecuada. Bueno, otro motivo simplemente puede ser que tendrás una vida más cómoda y placentera. Esto lo podemos reducir simplemente a que vas a necesitar menos ayuda a la hora de que tengas un problema con él o necesitar requerir a algún técnico especializado para que te ayude con un problema. Beneficios en términos de rendimiento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más concretos de los beneficios que puedes tener al elegir un portátil adecuado. Tendrás más tiempo para ti, ahorro de tiempo para dedicar a otras actividades. Hasta cierto punto los resultados serán mejores. Imagina que como parte de un trabajo informe tienes que hacer unos cálculos y gráficas en Excel y la hora de entrega está muy cerca. Bueno, si tu computadora falla en esos momentos o está muy lenta, pues es muy probable que no alcances a cumplir con los resultados que deseas y pues tendrás que entregar lo que tengas, ¿no? Entonces, esa es otra situación o es otro motivo muy importante por el cual seleccionar el portátil adecuado. Poder tener esa capacidad de respuesta, sobre todo cuando los tiempos los tienes encima. El tiempo de vida útil y soporte serán mejores. Procesadores más rápidos y eficientes en cuanto a consumo de energía durarán más años. Y un portátil más adecuado en cuanto a rendimiento podrá seguir ejecutando los programas más actuales. Otro beneficio en general para los que gustan de los juegos, pues por supuesto podrán instalar más juegos, ejecutarlos y disfrutar de una mejor experiencia. Otro beneficio, y si tú eres un ingeniero, arquitecto o un profesionista que se dedica al diseño o edición de video, modelado, etc., no solo tendrás mejores resultados, porque pues, obviamente el portátil va a estar preparado para poder brindarte esos resultados, sino que lo harán en mucho menos tiempo, ¿no? Si estás haciendo un modelado, por ejemplo, es probable que te ahorres la mitad del tiempo y no estamos hablando de 5 o 10 minutos. Muchas veces este tipo de procesos te pueden llevar horas, ¿no? Entonces imagínate ahorrarte 4 o 5 horas en un proceso, ¿no? Esto es muy importante. Y finalmente el costo de recuperación. Si pagas mucho por un portátil y sus características no lo valen, es muy probable que si en algún momento decides venderlo, nadie pagará lo que pides y si logras venderlo terminarás perdiendo mucho dinero. Consejos clave para seleccionar el portátil adecuado. Cuando piensas en comprar una laptop, es posible que te hagas preguntas como qué marca debes comprar, qué procesador es mejor o cuánta memoria RAM debe tener, si es importante o no que tenga un disco de estado sólido. Para ayudar a los consumidores a adquirir una computadora, fabricantes como Lenovo ofertan sus equipos por el tipo de uso que se le dará al portátil.
por lo que en la categoría por tipo de uso tenemos para el trabajo, creatividad, entretenimiento, uso diario, estudiantes y videojuegos. De forma similar, el fabricante Asus cuenta prácticamente con las mismas categorías, ya que en este caso la categoría de computadoras para el hogar sería el equivalente a las computadoras de uso diario de Lenovo. Aunque las categorías no son exactamente las mismas en todas las marcas de computadoras, puede ser un buen punto de partida para buscar el portátil adecuado. Cuando se piensa en comprar un nuevo portátil, lo recomendable es hacerse preguntas como ¿qué modelos hay? ¿Cuál es el modelo adecuado para mí? ¿De qué presupuesto dispongo? ¿Qué tipo de pantalla necesito? ¿HD o Full HD? ¿LED o IPS? ¿En qué ambientes usaré mi portátil? Si es un ambientes con poca luz, es posible que necesite un teclado retroiluminado. Si la usaré en ambientes con mucha luz, a lo mejor necesite una pantalla con mucho brillo. ¿Cuántas horas de autonomía requiero? ¿Cuáles son mis necesidades de movilidad? ¿Qué tan importante es el diseño? ¿En qué ambientes físicos la voy a ocupar? ¿Qué aspectos o características tengo que considerar? ¿Y cuáles son mis necesidades? ¿Qué modelo de portátil es el adecuado para mí? Existen en el mercado diferentes tipos de laptops. Por ejemplo, tenemos las netbooks. Son portátiles ligeras, de dimensiones pequeñas y generalmente cubren necesidades muy básicas. Otro tipo de portátil es la laptop estándar. El tamaño de estos equipos va desde las 14 a las 16 pulgadas. Su diseño es el más típico. El peso de estos equipos suele ser un poquito mayor al de las Ultrabook. Y el rendimiento va desde equipos con bajo rendimiento, cubren necesidades muy básicas, hasta un alto rendimiento, cubriendo mayores necesidades. Enseguida tenemos las Ultrabook, equipos de aspecto más ligero, finos y elegantes. Inicialmente cubrían una gama más premium, con rendimientos desde intermedios hasta altos rendimientos, pero actualmente ya las podemos encontrar con equipos más modestos, con rendimientos no tan elevados y también precios por supuesto más accesibles. Otro tipo de portátil es la laptop gamer, de gran diseño, elegante e incluye colores RGB. El rendimiento de estos equipos puede ir desde el intermedio hasta un alto rendimiento. Como su nombre lo indica, están pensadas para jugar, aunque por sus grandes capacidades pueden ser utilizadas en actividades diferentes a los videojuegos. Enseguida tenemos las computadoras de gamer extremo. Son computadoras con grandes especificaciones, son las que van desde rendimientos altos hasta muy altos, montan las mejores especificaciones generalmente, son muy pesadas, son de un diseño tosco, también muy resistentes y están pensadas pues principalmente para jugar. Finalmente tenemos la Workstation o estación de trabajo. Es un portátil de diseño elegante, no tan pesado como los mejores portátiles gamer, y no solo montan las mejores especificaciones, sino también los mejores materiales de construcción. Este tipo de portátil ofrece un rendimiento increíble, aunque suele ser de los equipos más caros. Una de las preguntas más comunes es, ¿qué puedo comprar con mi presupuesto? Para contestar esta pregunta, en pantalla se ordenan los tipos de portátiles de acuerdo a su precio más común. Sin embargo, es importante recordar que las Ultrabook y las laptops estándar se mueven en un rango amplio de precios, que comienza desde precios modestos, accesibles para cualquier usuario. Hasta el momento ya vimos que existen diferentes tipos de portátiles, pensados para un tipo de usuario en específico. Sin embargo, esto no es suficiente, por lo que hay otros aspectos y características a tener en cuenta. Aunque lo más común es buscar un portátil que se adapte a un presupuesto dado y que cubra las necesidades en cuanto a rendimiento, es importante tener en cuenta otros aspectos como la autonomía, la portabilidad, el diseño y la conectividad. En la práctica es considerar si necesito que la batería dure al menos cierto número de horas o si necesito que el equipo sea ligero para transportarlo fácilmente. O por el contrario, a lo mejor necesito un equipo robusto, de gran calidad en la construcción, para el tipo de actividades y lugares donde lo utilizo.
Finalmente, también es importante considerar si requiere algún tipo de conexión como HDMI o Bluetooth, sobre todo aquellas conexiones que por el espacio ya no están disponibles en muchos portátiles. Una práctica muy común es simplemente salir a buscar opciones sin tener una lista clara de qué especificaciones estoy buscando. Para mejorar esta situación, resultaría de mucha ayuda contar con una lista de características que estoy buscando, separando aquellas que afectan el rendimiento de aquellas otras características que solo afectan la experiencia de uso. Solo no hay que olvidar que entre más sean las restricciones, mayor será la dificultad para encontrar la laptop que satisfaga las características deseadas. Por lo que una estrategia consiste en definir solo aquellas características que son realmente importantes para mis necesidades y acotarlas dentro de un rango de opciones que vayan desde lo mínimo aceptable hasta lo óptimo deseado. En pantalla podemos ver un ejemplo con la memoria RAM, donde se define como lo mínimo 4 GB y lo óptimo 8 GB. Como se puede apreciar en esta tabla, se podría hacer una primera selección del tipo de portátil tomando en cuenta aspectos como rendimiento, portabilidad, autonomía, precio y el uso o necesidades a cubrir. Otra característica importante a considerar es el procesador. En el mercado existen muchos tipos, sin embargo la mayoría de expertos recomiendan solo algunos de ellos. La recomendación del procesador va acorde al tipo de uso que se le va a dar al portátil. Esta flecha a modo de escalera ayuda a identificar el nivel de uso así como las capacidades en cuanto a rendimiento de cada procesador, estando en los escalones más bajos los procesadores menos potentes y en el escalón más alto los procesadores de mayor rendimiento. Lo más recomendable es partir de un uso básico, donde los procesadores más recomendables son un Core i3 o un Ryzen 3. Sin embargo, cuando el presupuesto es demasiado ajustado, se puede bajar hasta un uso muy básico, donde ya se van a tener ciertos problemas de rendimiento, y los procesadores que podemos encontrar son los AMD Serie A, Celeron y Pentium. Si continuamos con un uso intermedio, los procesadores a utilizar o recomendables son el Core i5 o el Ryzen 5, continuando con un uso avanzado donde ya contamos con procesadores con mucho mayor rendimiento como un Core i7 o un Ryzen 7. Finalmente, para un uso muy avanzado o extremo, tenemos los procesadores Intel Core i9 y AMD Ryzen 9. En pantalla se presenta una gráfica que pretende ilustrar los tipos de portátiles y los procesadores que lo pueden acompañar. Los tipos de portátiles están apilados en forma de escalones, asociando que entre más arriba se suba en la categoría del portátil, mayor será el precio, incluso cuando ambos tipos de portátiles cuenten con el mismo modelo de procesador. Cuando se avance de izquierda a derecha, en cuanto al modelo de procesador, también podemos esperar que el precio del portátil aumente. Por ejemplo, podemos tener un mismo tipo de ultrabook, pero su precio será mayor cuando cuente con un procesador i5 en lugar de un Core i3. De igual manera, si tenemos un portátil tipo ultrabook, es muy probable que su precio sea mayor al de un portátil tipo estándar cuando ambos cuenten con el mismo tipo de procesador. Todo esto puede que aplique cuando esta categoría de procesadores hayan salido al mercado en el mismo año, pero en la realidad podemos encontrar laptops con procesadores de 3 o 4 años conviviendo con procesadores más recientes. Una forma de verlo es que puede haber un procesador i3 de última generación que sea incluso más rápido y mejor que un Core i7 de hace 3 o 4 años. ¿Cómo puedo saber realmente cuál procesador es mejor y por tanto qué portátil me brindará un mayor rendimiento a menor precio para cubrir mis necesidades? En estos momentos ya cuentas con mayores elementos para hacer una mejor elección considerando el tipo de portátil y el modelo de procesador. Pero para esto es necesario saber qué uso le darás y esto de alguna forma se consigue sabiendo qué tipo de usuario eres. Para identificar qué tipo de usuario o nivel de exigencia tienes, te puedes ayudar de esta tabla. En ella encontrarás de forma enunciativa, más no limitativa, un grupo de actividades y programas asociados a cada tipo de usuario. En pantalla se muestra un resumen
de las categorías más comunes para algunas marcas de portátiles y cómo éstas se asocian con el nivel de exigencia o tipo de usuario. Cuando de rendimiento se trata, las características o componentes que mayor impacto tienen en el mismo y en orden de importancia son procesador, unidad de estado sólido, memoria RAM y tarjeta gráfica. Usuarios con mayores requerimientos seguro pondrían por encima la tarjeta de video y memoria RAM al disco de estado sólido. Sin embargo, la razón de ponerlo en segundo lugar es resaltar la importancia de contar con un disco de estado sólido en lugar de un disco tradicional para instalar el sistema operativo y aplicaciones. Una forma eficaz de simplificar la búsqueda de un portátil sin tener que estar poniendo toda la atención a todas estas características es basar la búsqueda en el modelo del procesador y que éste sea de un buen rendimiento. Algo muy común es ver que los fabricantes acompañan a un buen procesador con otros componentes similares que proporcionan por tanto un buen rendimiento. Y con esto me refiero a la memoria RAM, disco de estado sólido y en algunos casos tarjeta gráfica. Una forma de reconocer si un portátil cuenta con un disco de estado sólido es que la capacidad de almacenamiento generalmente va de los 64 GB en los portátiles más básicos hasta 256 GB en los portátiles de mayor rendimiento. Es posible que cuente con mayor capacidad, sin embargo, estos equipos seguramente deben ser premium y el costo se va a elevar notablemente. La clave para elegir el mejor procesador es el rendimiento o capacidad de cómputo, así como entre más reciente mejor, que tenga un bajo consumo de energía y por supuesto la relación calidad-precio. Cabe señalar que para muchos expertos hay que poner atención en el número de núcleos, el número de hilos y frecuencia del procesador, siendo estas especificaciones una forma indirecta de medir el rendimiento. Sin embargo, más adelante veremos la mejor manera de conocer qué tan bueno es un procesador. Dependiendo de las actividades a realizar, así como los programas y aplicaciones que uses con frecuencia, te podrás identificar con un tipo de usuario y contarás con mayores elementos para poder establecer las características que debe tener tu equipo portátil o laptop. En esta tabla se recomiendan las características para cada tipo de usuario en cuanto a procesador, memoria RAM, capacidad de almacenamiento y tarjeta gráfica. Para un usuario básico se recomienda un procesador Core i3 o Ryzen 3, memoria RAM de 4 GB, disco de estado sólido de al menos 64 GB y gráficos integrados. Para un usuario intermedio se eleva a un Core i5 o Ryzen 5, la memoria RAM se eleva a 8 GB como mínimo y con un disco de estado sólido de al menos 256 GB o más. En el caso de las tarjetas de gráficos se recomiendan Nvidia o AMD Radeon. Para un usuario avanzado, el procesador recomendado es un Core i7 o Ryzen 7, incluso puede ser un Ryzen 9 o Core i9, memoria RAM, aunque se puede conservar como mínimo 8 GB, lo ideal es contar con 16 GB o más. En el caso de un disco de estado sólido, este puede seguir siendo de 256 GB, pero con almacenamiento tradicional de al menos 1 TB. Para el caso de tarjeta de gráficos, se recomiendan Nvidia GTX o Nvidia Quadro o RTX. Aunque estas recomendaciones pueden ser muy útiles, una sugerencia fue buscar opciones tomando al procesador como eje principal de búsqueda y a partir de ahí verificar que las demás características cumplan. Pero ¿cómo tomar una decisión cuando estamos decidiendo entre dos procesadores situados en la misma categoría y que pueden ser del mismo año o con años de diferencia en el mercado? ¿Cómo poder elegir el más potente? Por fortuna, contamos con el test de rendimiento, que no es más que una prueba completa que pone a prueba una computadora con un procesador dado y en distintos escenarios de funcionamiento. Imagina que el test de rendimiento es como la prueba de manejo de un auto antes de comprarlo, donde al manejarlo puedes comprobar si lo que dice la ficha técnica del auto corresponde con la experiencia de manejo, la velocidad que alcanza, el frenado, incluso el rendimiento en kilómetros por litro de combustible. Algo similar es un test de rendimiento, pruebas exhaustivas
para poner a prueba el rendimiento de los procesadores, y prácticamente todos los procesadores tienen una valoración en este sentido. Con esta evaluación, que se expresa con un puntaje, podremos contar con un elemento más para tomar la mejor decisión en cuanto al rendimiento de un portátil. En la imagen izquierda se aprecian los resultados de un test de rendimiento típico, y del lado derecho se visualizan algunos resultados para distintos procesadores para el indicador rendimiento-precio, que sería lo más cercano a la relación calidad-precio. Si tomamos la tabla de recomendaciones por tipo de usuario y agregamos un elemento cuantitativo como el puntaje del procesador, seguramente podremos tomar una decisión aún más acertada. Déjame decirte que llevo más de 10 años seleccionando computadoras con este criterio y me ha resultado muy eficaz. Por ejemplo, a la tabla, como ya vemos en pantalla, al usuario básico establecemos un puntaje mínimo de procesador de 2000 puntos. Para el usuario intermedio, ese puntaje sube a 5000 puntos, y finalmente, para un usuario avanzado, partimos de los 8000 puntos. En breve, te enseñaré cómo hacer una selección con estos criterios, pero antes, veamos cómo se podría mejorar aún más la elección de un portátil. Una manera de llevar más allá la búsqueda del mejor portátil es a través de las reseñas y críticas. Otra es el unboxing o desempaquetado, traducido al español, que no es más que una revisión detallada del equipo desde que sale de la caja. Este puede ser en formato de reseña escrita o detallada o video. También podemos recurrir a las comparaciones o frente a frente que hacen algunos expertos, donde comparan a detalle las características y desempeño de un portátil frente a otro. Y finalmente, si estás buscando el portátil para trabajar con uno o más programas específicos, siempre podrás buscar si existen pruebas de rendimiento para ese portátil ejecutando esos programas. Si tienes dudas sobre estos o algunos otros conceptos que son de importancia a la hora de seleccionar un portátil, deja tus comentarios en el canal y serán tomados en cuenta para un segundo video sobre este tema. Por fin llegamos al momento más crucial de este video, un ejemplo de cómo aplicar todo lo visto hasta este momento. Para ello, en Asesor Digital hemos creado una guía simple y eficaz para la compleja y difícil tarea de seleccionar un portátil que se ajuste a tus necesidades. Esta guía se basa en 5 etapas y son las siguientes. Etapa 1. ¿Qué tipo de usuario soy? Identificar necesidades en función de actividades y software utilizado. Etapa 2. Definir características en función de tipo de usuario en cuanto a rendimiento y experiencia de uso. Etapa 3. Con la información previamente definida, consultar la gráfica que muestra los tipos de portátiles y tipo de procesadores recomendados. Etapa 4. Una vez identificado qué tipo de portátil y procesador podrían cubrir tus necesidades, en esta etapa la idea es buscar opciones de laptops que sean de tu agrado. Etapa 5. Finalmente, la última etapa tiene la finalidad de evaluar las diferentes opciones de laptops respecto al presupuesto, rendimiento y características establecidas y que se esperan satisfagan tus necesidades. En unos momentos veremos un ejemplo breve de cómo aplicar esta guía, pero antes vamos a ver un poco más a detalle cada una de estas etapas y cómo completarlas. Esta es la guía detallada para la selección y compra de un portátil, y veremos un ejemplo breve de cómo puedes seguirla. Para poder completar la etapa 1, te puedes ayudar del grupo de preguntas vistas anteriormente y de la tabla que establece el grupo de actividades por tipo de usuario. Supongamos que en este paso consideras que eres un usuario básico. Inicialmente, consideras que puedes gastar de 6,000 a 10,000 pesos y te gustaría comprar una buena laptop que te dure varios años. Ya en la etapa 2, una vez que has definido que eres un usuario básico,
podrás definir las características de rendimiento y experiencia de uso que consideres más adecuadas a tus necesidades. Para esto, te puedes ayudar de la tabla de recomendaciones por tipo de usuario y de la tabla que califica algunos aspectos por tipo de portátil. Al final, consideras que un procesador Celeron o un Core i3 sería lo ideal. Que tu portátil cuente con unidad de estado sólido, una RAM de 4 GB y lector de huellas digitales. Con la información definida hasta este punto, puedes consultar la gráfica que muestra los tipos de portátiles y tipo de procesador recomendados y seleccionar uno o más tipos de portátiles junto con el procesador que consideres adecuado y que pueda cumplir con tus necesidades. Y recuerda que entre más te muevas a la derecha y hacia arriba de la gráfica, mayor será el precio del portátil. En esta etapa decides que si puedes adquirir un portátil Ultrabook con un procesador Core i3, estaría genial y posiblemente entre en tu presupuesto. La etapa 4, una vez identificado qué tipo de portátil y procesador podrían cubrir tus necesidades, en esta etapa la idea es buscar opciones de laptops que sean de tu agrado. Después de buscar por un buen rato, estas son dos opciones que, o más bien, esas son las dos opciones que más te convencen. Y bueno, estas son las características. Ambas son delgadas, elegantes. Son laptops tipo Ultrabook. Entonces, vamos a analizar un poquito estas opciones. Como ya lo mencionamos, ambas son muy delgadas. Es el aspecto que tienen. Por un lado tenemos del lado izquierdo una laptop con un procesador Core i3 con 8 GB de RAM, disco de estado sólido de 256 y una gran resolución 2160 x 1440. A esta resolución es incluso esta resolución es incluso superior al Full HD y se le conoce como 2K. También podemos ver que es una pantalla IPS, está muy bien, tiene teclado retroiluminado, está genial. Altavoces estéreo y bueno, incluso por aquí menciona que tiene conexión tipo C. Entonces se ve muy completa, es un Core i3, pero aquí nos dice que el precio pues prácticamente anda ya con el envío superando un poco los 10,500 pesos. Y del otro lado, a la derecha tenemos igual, es una marca, es la misma marca. Esta es un poquito de más pulgadas. Igual es una resolución 2K superior al Full HD. También tenemos un disco de estado sólido de 256 GB. Aquí la memoria es mayor a la otra opción. Tenemos 12 GB en lugar de 8. Igual es pantalla IPS. Pero aquí tenemos un procesador Intel Celeron. Finalmente, ambos portátiles tienen características muy similares, así que vamos a valorar el puntaje de cada procesador en los test de rendimiento y usar esa información para elegir el portátil con el mejor procesador. Revisando a detalle la descripción del primer equipo, tenemos que el procesador es un Core i3 modelo 6157U. Entonces, con esto nos dirigimos a la página de cpubenchmark.net. Nos dirigimos a la pestaña de CPU. Nos muestran estas diferentes opciones y nos vamos a ir a buscar CPU en base al modelo. Entonces, una vez estando aquí, a mí me gusta ordenarlos en base al rendimiento. Me pone desde el más bajo al superior. Vamos a volver a cambiarlo y ahora ya me pone en rendimiento superior y de ahí va decreciendo. Entonces vamos a buscar el procesador. Quedamos que es un i3 6157U. Vamos a corroborarlo.
6157U. Aquí dice Core i3 6157U. Entonces nos dirigimos a la página y vamos a buscarlo. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Procesador Core i3 6157U. Tiene una calificación de 2666. Entonces, por el tipo de modelo Core i3 6157U, esto básicamente nos dice que es un procesador de sexta generación. Ahorita parece que ya estamos en la onceava. Incluso si le damos clic aquí, nos va a mandar a una siguiente página donde si le volvemos a dar clic, ya nos muestra la información del procesador. Nos dice a qué velocidad o frecuencia de reloj corre. Tenemos más información como el consumo típico, el consumo más bajo que puede tener. Pero aquí está lo importante. Aquí nos dice que por finales de 2016 es cuando este procesador apareció en los test de rendimientos. Por lo tanto, pues tiene casi 5 años de antigüedad. Entonces, es un procesador Core i3 de hace casi 5 años. ¿Sí? Todo 2017, 2018, 2019, 2020. Y pues ya no son los 5 años, pero casi. Entonces, esta es la calificación. Vamos a generar una copia de esta página. Y vamos a buscar el otro procesador, que es el Celeron. Tenemos que el Celeron es un 6000. A ver, vamos a consultar. Por aquí ya lo tenemos agregado en el carrito. Aquí está. Es un Celeron J4125. Aquí está. Celeron J4125. Entonces vamos a buscar ese procesador aquí. Celeron J4125. Vamos a corroborarlo nuevamente. J4125. J4125. Y bueno, aquí está la calificación. Resulta que este Celeron tiene una calificación superior al Core i3 de sexta generación. Entonces vamos a ver un poquito más sobre este procesador. Tenemos más información. Aquí nos muestra la calificación final del procesador. El consumo típico incluso es menor al del Core i3. Nos dice cuántos núcleos tiene. Son 4. Y nos dice que la primera vez que se vio en los test de rendimiento fue el primer trimestre de 2020, o sea, a principios de 2020. O sea, que es un procesador con un año de antigüedad, a lo mucho. Entonces, tenemos un Celeron más nuevo, con más rendimiento, que un procesador Core i3. También, pues este equipo, el que monta el Celeron, entra dentro del presupuesto, es más reciente, mejor procesador. Pues parece que la respuesta es obvia, ¿no? En este caso, pues yo inclinaría por comprar el equipo con el Celeron, porque a pesar de ser procesadores generalmente más básicos o los más básicos, este tiene un rendimiento superior al Core i3, ya que es mucho más reciente y pues los resultados lo avalan. Tenemos una calificación de 3048 contra 2666. En términos de porcentaje parecerá que no es mucho, pero si tomamos en cuenta que el consumo de energía del Celeron es menor a los 23 que este marca, aquí se ve un consumo típico de 10 watts, mayor rendimiento, más reciente, como lo mencionamos dentro de las claves o consejos claves para poder seleccionar un procesador, pues la respuesta sería
elegir el portátil con un Celeron J4125. Ya regresamos al otro gráfico de la guía para la selección y compra del portátil. Y bueno, nos habíamos quedado en esta parte donde nos decía que teníamos que consultar la valoración del CPU. Y bueno, nos dirigimos a la primera página. La otra página también es muy valiosa. Yo he visto que tiene menos procesadores, pero también es muy útil. Y bueno, una vez que consultábamos aquí nos refería a que si se ajustaba o no el equipo al presupuesto. Vimos que de los dos equipos, el que se ajustaba al presupuesto es el que monta el Celeron. Y también ya comprobamos con los test de rendimiento que el Celeron resulta que tiene un rendimiento superior al Core i3 de hace casi 5 años. Entonces nos quedamos con el Celeron, se ajusta al presupuesto. Aquí lo que nos mandaba hacer es que regresáramos a las características que habíamos definido, que era Core i3 con disco de estado sólido, memoria RAM de 4 GB, lector de huellas, y realmente nos damos cuenta que no solo las cumple, sino que cuenta con mayores características a las que habíamos definido en un principio. Entonces, ya pasó el presupuesto, ya pasó el rendimiento, ya pasó las características. ¿Cumple las características, sí o no? Si llegara a no cumplir las características, pues tendríamos que volver a repetir el proceso. En este caso, resulta que sí las cumple, ya cumplió todo. Y pues esto nos lleva a una decisión, que es, ya seleccionamos el portátil, por lo tanto, pues lo que sigue es realizar la compra. Este fue un ejemplo simple de cómo elegir el mejor portátil en base al rendimiento del procesador, sin descuidar las demás características que importan. Y recuerda que el test de rendimiento es una de las mejores maneras de tener una idea sobre qué tan bueno es un procesador, el cual es el cerebro del portátil. Si te está gustando este video, te invito a suscribirte. Esto ayuda mucho al canal para que sigamos creando mucho contenido de valor para ti. En la descripción del video estará el link de la página para consultar la valoración del rendimiento de los procesadores. También puedes suscribirte al canal de Telegram, dejo el link en la descripción y así poder recibir más información sobre este tema y muchos otros. El siguiente video será sobre Telegram, por qué utilizarlo y cómo puedes estar conectado sin necesidad de compartir tu número telefónico. Reflexiones y recomendaciones. En cuanto a la clásica pregunta sobre qué procesador elegir, si un procesador Intel o AMD, déjame decirte que actualmente AMD con un mejor proceso de fabricación de 7 nanómetros ha superado a los procesadores de Intel de 14 nanómetros. Otra recomendación es que si piensas gastar una fuerte suma en un portátil, no te quedes solo con el puntaje del procesador en las pruebas de rendimiento, ya que aunque considero que hacerlo de esta manera te conduce a la mejor decisión en la gran mayoría de los casos, puede haber escenarios muy particulares con programas específicos donde entren en juego otras variables, pero eso ya lo veremos en otro video. De tal manera que si eres un usuario avanzado y tu presupuesto supera los $800 o 16,000 pesos mexicanos, te recomiendo no solo usar el test de rendimiento y recurras a las reseñas, unboxing, test especializados y análisis especializados sobre portátiles y el procesador de tu interés. Mi recomendación final es que para conseguir el mejor portátil y el mejor precio, comiences a buscar opciones al menos 3 meses antes. De hecho, entre más te anticipes mejor.
Así podrás buscar las mejores opciones y podrás acceder a grandes promociones. Próximamente dedicaré un video corto a este tema de cómo acceder a promociones y tener un buen ahorro en la compra de cualquier producto tecnológico. Finalmente te comparto unas gráficas de algunos estudios realizados sobre las principales marcas de computadoras, esperando te puedan servir de referencia. Si te gustó este video, deja tu manita arriba y te invito a suscribirte y activar la campanita para que recibas alertas sobre nuevo contenido. Deja tus comentarios y dudas para que sean respondidas en un próximo video.